Era viuda, embarazada, con una sola pierna, expulsada de su casa con 2 hijos y un cántaro casi vacío. En medio del desierto, le dio la última gota de agua a un desconocido arrodillado en la arena. Pero lo que nadie sabía es lo que ese hombre cargaba dentro de una vieja bolsa de cuero. Y no van a creer cómo termina esta historia. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué país nos están viendo en este momento? Si esto ya les llegó, dejen el like y suscríbanse, porque lo que había en esa bolsa lo cambió todo. Lo que Rufina Contreras Ríos tenía al salir de San Gregorio cabía en 2 costales de Ixtle. Nadie en el pueblo lo contó, porque hay inventarios que dan vergüenza ajena, y ese era uno de ellos. Un juego de trastes de peltre abollados, una cobija para cada hijo, el retrato de Laureano en su marco de madera astillado, medio costal de maíz, un cántaro de barro con asa rajada, 2 vestidos remendados tantas veces que el original ya no existía, y la muleta que Laureano le había tallado de una rama de mezquite el año anterior, cuando la infección le cobró la pierna izquierda hasta la rodilla, y que ahora era el único rastro tangible de su esposo en el mundo de los vivos. Eso era todo. No había dinero, no había escritura de propiedad, no había nombre de nadie que pudiera ayudarla si las cosas empeoraban. Y las cosas, en el camino del desierto que la esperaba, iban a empeorar de formas que Rufina todavía no podía imaginar, porque no había vivido nada parecido, aunque creyera que sí. En los pueblos del norte, donde el desierto no es paisaje sino condición, las historias de las mujeres que se fueron solas no se cuentan igual que las otras. No se cuentan en la plaza ni en la misa del domingo. Se cuentan de noche, en voz baja, entre mujeres que conocen el precio exacto de ciertas decisiones. La historia de Rufina Contreras llegó a San Gregorio mucho tiempo después de que ella se fue, cuando ya no había nada que cambiar ni nadie a quien culpar, pero sí mucho que entender. Y lo que entendieron, cuando todo estuvo claro, fue que había hecho algo tan improbable, tan contrario al instinto de sobrevivencia, que durante años el pueblo entero se dio vueltas preguntándose si ellos habrían sido capaces de lo mismo. Porque Rufina, en el peor momento de su vida, con 2 hijos al lado y una criatura de 7 meses en el vientre, y el cántaro casi vacío, y el pueblo de destino todavía a días de distancia, se topó con un hombre moribundo en el desierto. Un mendigo viejo, de rodillas en la tierra seca, con las palmas abiertas hacia el cielo como si rezara o como si le ofreciera algo al sol. Y Rufina hizo lo que las leyes de la supervivencia prohíben con toda razón. Inclinó el cántaro y le dio lo último que tenía. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Con sus hijos sin agua, con una criatura adentro, con el destino al final de un camino, que todavía no saben si van a poder caminar, ¿hubieran dado las últimas gotas a un desconocido? Díganmelo en los comentarios. Denme su respuesta honesta, porque lo que Rufina hizo en ese momento y lo que pasó después de que el hombre abrió los ojos y la miró, es una de esas historias que te obligan a reexaminar lo que crees saber sobre la justicia, sobre la fortuna y sobre el precio de la generosidad cuando se da sin esperanza de retorno. Y si se van ahora, se van a perder por qué ese hombre estaba arrodillado en el desierto. Se van a perder lo que cargaba en esa bolsa de cuero que nadie notó al principio, excepto los ojos de Celestina, que tenía 8 años y ya miraba el mundo con una atención que las personas mayores habían perdido mucho tiempo atrás. Se van a perder el momento en que Rufina entendió quién era ese hombre, y por qué ese entendimiento llegó demasiado tarde para salvarlo y justo a tiempo para salvarla a ella. Se van a perder la resolución de una injusticia que llevaba 18 años, esperando a alguien dispuesto a darle el último vaso de agua para poder levantarse. Quédense, porque esta historia no comienza en el desierto. Comienza en un jacal de adobe en San Gregorio, con una mujer que perdió al esposo, la pierna y la casa en el mismo año, y que aún así eligió salir de pie aunque le faltara una para hacerlo. San Gregorio era un pueblo que los mapas marcaban con un punto tan pequeño que dependía del tamaño del papel si aparecía o no. 40 y tantas familias, una iglesia sin párroco permanente, un pozo comunitario,
una tienda de raya que era también la cantina y también la oficina de correos cuando el cartero se acordaba de pasar, y Olegario Salinas Bravo, que a efectos prácticos era el municipio entero. El resto del pueblo giraba alrededor de Olegario, como los planetas giran alrededor del Sol, obligados por una gravedad que nadie había pedido, pero de la que tampoco podían escapar. Laureano Mondragón había llegado a San Gregorio hacía 12 años, desde el sur, como llegan los hombres que no tienen tierra propia, cargando su trabajo como único capital y buscando a alguien dispuesto a pagar por él. Lo encontró en los ranchos de Olegario, donde la paga era baja pero el trabajo era constante, que en el desierto de Chihuahua es una combinación que no se desprecia. Laureano era de esos hombres que se reconocen por las manos antes que por la cara. Palmas anchas, callosidades en los lugares exactos donde el trabajo requiere, dedos que podían tallar una muleta de mezquite o clavar un clavo sin martillo en caso de necesidad. No hablaba mucho, no necesitaba. Hacía lo que prometía, y prometía solo lo que podía hacer, que en un pueblo donde el crédito de palabra era moneda de uso diario, era suficiente para ganarse el respeto que no se compra. Con Rufina se casaron 4 años después de que él llegara al pueblo. Ella era hija de una familia que había tenido mejor suerte antes de que la suerte se acabara. Su padre había muerto de fiebre cuando ella tenía 12 años, y su madre había ido achicándose con los años hasta quedar en nada, no de enfermedad, sino de ese agotamiento silencioso que da cuando se pelea contra la pobreza durante demasiado tiempo sin ganar. Rufina había crecido sabiendo que el mundo no le debía nada y que pedir era casi siempre inútil, lo cual la hacía práctica en un grado que los hombres que la conocían encontraban desconcertante. No era que no sintiera las cosas, era que había aprendido a no mostrar que las sentía, porque mostrar era gastar, y los recursos emocionales, como los de cualquier otro tipo, también se agotan. Con Laureano fue distinto. No porque él cambiara esa economía interna de Rufina, que no cambió, sino porque ella encontró en él un lugar donde no tener que gastar nada. Podían estar en silencio juntos sin que el silencio fuera un problema. Podían descansar en la misma habitación sin necesitar llenarla de palabras. Era una forma de convivencia que muy poca gente alcanza, y que cuando se tiene no se sabe nombrar, pero cuando se pierde es exactamente eso lo que más se extraña. No la conversación ni la presencia, sino el silencio compartido que ya no existe. Tuvieron a Celestina al año y a Benicio 2 años después. El jacal donde vivían no era suyo, nunca lo fue, pero Laureano lo había construido con sus propias manos en un terreno de Olegario, y la renta que pagaba era más baja de lo que correspondía, porque Laureano era el mejor trabajador del rancho, y Olegario, que no era idiota, sabía el precio de las cosas. El acuerdo era verbal, como casi todos los acuerdos en San Gregorio, y funcionaba mientras las dos partes tuvieran interés en que funcionara. Lo que nadie había previsto, porque nadie prevé esas cosas, es que una de las partes podía morir. La pierna de Rufina se complicó en octubre del 5º año de matrimonio. Empezó como una herida pequeña en el pie izquierdo, de esas que da el trabajo del campo y que normalmente cicatrizan en días. Pero esa no cicatrizó, se infectó despacio, con esa paciencia cruel con que avanzan las cosas que no tienen prisa porque saben que van a ganar de todas formas. Para cuando el dolor se volvió insoportable, ya era tarde para lo que el médico del pueblo más cercano llamó una intervención menor, y el resultado fue que Rufina perdió la pierna hasta la rodilla en una operación que se pagó con lo que Laureano tenía ahorrado de 3 años de trabajo, que era casi todo lo que tenían, y que dejó a Rufina en cama durante 2 meses y a la familia con las reservas de comida reducidas a lo que producía el pequeño huerto del jacal y lo que Laureano conseguía trabajando doble turno en el rancho. Laureano talló la muleta durante las noches. Tardó 2 semanas en encontrar la rama correcta, con la curvatura natural que se ajustaba a la axila de Rufina, y otras 3 en pulirla, hasta que no quedó ninguna aspereza que pudiera lastimar. Se la entregó el día que Rufina se levantó por primera vez. No dijo nada especial, porque no era hombre de palabras especiales, pero la manera en que la puso bajo el brazo de Rufina, ajustándola a la altura exacta,
con una precisión que solo da la atención de los que miran muy bien, significó algo que los dos entendieron sin necesidad de traducción. La muerte de Laureano llegó 7 meses después de que Rufina recuperara la movilidad. Fue en la sierra talando leña para el rancho, un trabajo que había hecho docenas de veces sin incidente. El árbol cayó en la dirección equivocada por razones que nunca quedaron del todo claras, porque los testigos que había eran otros peones del rancho, y los peones del rancho no declaraban en contra de los intereses de Olegario, ni en la tierra ni en el cielo. Lo que se sabe es que Laureano llegó al pueblo en una carreta, cubierto con una lona, y que Rufina fue informada de lo sucedido por Fermina, la vecina que vivía en el jacal de al lado, con esa torpeza piadosa de quien no sabe cómo decir lo que tiene que decir, pero tampoco puede callarlo. Rufina no calló, no gritó. Se sentó en el banco de madera que estaba junto a la puerta y se quedó mirando el suelo de tierra apisonada durante el tiempo que tardó en entender lo que Fermina le estaba diciendo. Después se levantó, fue adentro, tomó a los niños de la mano y cruzó el pueblo hasta el lugar donde habían puesto a Laureano. Era su manera de verificar las cosas importantes, viéndolas con sus propios ojos, sin intermediarios. Celestina tenía 6 años y no entendió todo lo que veía, pero entendió suficiente. Benicio tenía 4 y entendió menos, pero el empuje que le entró al cuerpo entero de su madre, cuando apretó la mano de los 2 niños al mismo tiempo, al salir de ahí, era del tipo que no necesita explicación para dejar marca. El embarazo lo supo una semana después. Era el tercer hijo que Laureano nunca iba a conocer, y Rufina tomó esa información con la misma necedad con que tomaba el resto de las cosas difíciles, acomodándola en algún lugar interno donde no estorbara el movimiento inmediato y dejándola para un momento posterior que normalmente nunca llegaba. Había cosas urgentes, había que enterrar a Laureano, había que organizar los meses que seguían sin el dinero del rancho, había que hablar con Olegario sobre la renta del jacal. La conversación con Olegario no había ocurrido todavía cuando el licenciado Fuentes llegó a la puerta. No fue Olegario en persona porque Olegario no iba en persona a hacer las cosas que podía hacer a través de sus representantes. El licenciado Fuentes era un hombre pequeño y puntual, con una carpeta de cuero que abría con un cuidado que hacía pensar que adentro guardaba algo valioso, aunque siempre fueran solo papeles. Le explicó a Rufina, con un vocabulario legal cuidadosamente diseñado para que se entendiera sin que se pudiera debatir, que la deuda de renta de Laureano, 4 años irregulares de pagos que suma aquí y meses de gracia allá, daban un total considerable, había vencido con su muerte, que el acuerdo era personal, no transferible, que la señora tenía 15 días para desocupar el inmueble, que era término legal para decir el jacal que su esposo había construido con sus propias manos. Rufina lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Cuando el licenciado terminó, ella le preguntó si había algo que firmar. Fuentes dijo que sí, que era la notificación oficial de desalojo. Rufina la firmó sin leer, no por indiferencia, sino porque leer habría sido demorar algo que ya era irreversible, y demorar las cosas irreversibles es un lujo que se paga caro. El licenciado se fue con su carpeta y Rufina se quedó parada en el marco de la puerta, mirando el camino de tierra por donde él se alejaba, con Celestina aferrada a su falda y Benicio asomándose desde adentro sin entender por qué había venido ese señor desconocido. Hay una crueldad específica en los plazos, no en los plazos que uno mismo se pone, que son esperanza disfrazada de disciplina, sino en los plazos que le ponen a uno desde afuera, con autoridad y con sello oficial. 15 días suena como tiempo cuando uno tiene opciones. Cuando no las tiene, 15 días son 15 noches mirando el mismo techo preguntándose qué va a pasar en el 16º. Rufina usó los 15 días bien, en la medida en que se puede usar bien el tiempo, cuando la situación es de por sí insalvable. Fue a hablar con Fermina, la vecina, que era la persona en el pueblo con quien tenía algo más cercano a la amistad. Fermina la recibió en la cocina, le sirvió café, la escuchó con la cara de quien escucha algo que ya sabía que iba a escuchar, y cuando Rufina terminó de hablar le dijo, con la honestidad que solo se permite entre personas
que no necesitan guardar las formas, que no podía ayudarla, que le pesaba, que se lo decía antes de que pidiera, para no tener que decirle que no cuando el peso fuera mayor. Fermina debía 3 meses de renta a Olegario por su propio jacal y no podía arriesgarse a que la pusieran en su lista mala. Rufina asintió sin resentimiento. Entendía la mecánica del miedo porque la había vivido también, aunque desde una posición ligeramente distinta. El miedo en San Gregorio era como el arroyo del cerro. Corría siempre por los mismos canales y no mojaba a quien no estaba en el camino. Fue a hablar con don Próspero Villanueva, que tenía un comercio pequeño al lado de la plaza y que era uno de los pocos en el pueblo con quien Laureano había tenido algo parecido a la camaradería. Don Próspero le dijo que lo sentía mucho y que en otro momento hubiera visto qué podía hacer, pero que los tiempos estaban difíciles, lo cual era verdad aunque no fuera la razón real de su negativa. Fue a hablar con el delegado municipal, un hombre de 50 años llamado Venancio Galarza, que tenía el cargo pero no la independencia del cargo, y que le explicó con apología genuina que el contrato de renta verbal podía o no podía ser reclamado dependiendo de cómo se interpretara, pero que llevar eso a un juzgado costaría dinero que ella no tenía, y tiempo que tampoco, y además que Olegario tenía al licenciado Fuentes, y el licenciado Fuentes conocía al juez del municipio, y que él no podía hacer mucho. En los días que siguieron, Rufina fue recibiendo el mismo mensaje de diferentes bocas y con distintos grados de vergüenza. El pueblo de San Gregorio no la abandonó exactamente de la forma violenta en que las historias de abandono suelen contarse. La abandonó de la forma más común y más difícil de nombrar, con buena voluntad impotente y ojos bajos y puertas que se abrían solo lo suficiente para que cupiera la excusa. Nadie fue cruel. Todos fueron cobardes, que es peor porque la crueldad al menos es honesta. Hubo una excepción. La señora Natividad, que vivía al final de la calle de tierra y que tenía fama de medio loca porque hablaba sola cuando barría el patio, se apareció una tarde en el jacal de Rufina con un bulto envuelto en un trapo. Adentro había una bolsa de frijoles, medio cuartillo de arroz y una cinta de cuero que Natividad le dijo que era buena para reforzar la base de la muleta donde el apoyo desgastaba la madera. No dijo nada más. No preguntó a dónde iba Rufina, ni cuándo, ni con qué. Dejó el bulto, asintió con la cabeza y se fue con el mismo paso rápido con que había llegado. Fue el único gesto concreto y sin condiciones que Rufina recibió en San Gregorio antes de partir, y fue el que en los años que vinieron después recordó con la claridad específica que tienen las cosas que importan. El 15º día, 4 horas antes de que amaneciera, Rufina empacó los 2 costales de Ixtlé con lo que habían decidido que cabía y lo que habían decidido que no podían dejar. El retrato de Laureano fue el último en entrar, envuelto en el vestido menos remendado de los 2. Despertó a los niños con delicadeza, les puso las botilas, les dijo que iban a caminar mucho y que necesitaban estar callados y atentos. Celestina no preguntó. Benicio preguntó si llevaban comida. Rufina dijo que sí. Salieron por la puerta trasera, que era la que daba al callejón donde los perros buscaban huesos entre la basura, y cruzaron San Gregorio por las calles de tierra antes de que la primera luz tocara los tejados de adobe. No miró atrás. No porque le diera igual dejar ese lugar, porque no le daba igual, sino porque mirar atrás es una forma de pedirle permiso al pasado para continuar, y Rufina no le pedía permiso a nadie para nada si podía evitarlo. Caminó con la muleta hundiéndose ligeramente en la tierra seca, con Celestina a su derecha y Benicio a su izquierda, y con el cántaro de barro lleno hasta el borde colgando del costal de la derecha, porque el agua era la única provisión que no tenía sustituto posible en el camino que tenían por delante. La prima Erlinda vivía en Aguascalmas. 4 días de camino, había dicho el arriero, al que Rufina le preguntó sin explicar por qué preguntaba. 4 días si uno caminaba bien y el tiempo acompañaba y no había contratiempos. Rufina contó mentalmente. 4 días con 2 niños y una pierna amputada y 7 meses de embarazo no era lo mismo que 4 días para nadie más.
pero era el único número que tenía y el único destino concreto que podía alcanzar sin dinero. Aguas Calmas, la prima Erlinda, y lo que hubiera al llegar. El desierto de Chihuahua tiene la honestidad brutal de los lugares que no prometen nada. No hay vegetación que engañe sobre el agua disponible, ni sombra que prometa lo que no puede dar. Lo que hay es tierra, y roca, y arbusto seco, y un cielo que de día es una placa blanca y caliente, y de noche es una tela negra con agujeros de luz que parecen cercanos y están a distancias, que la mente humana no está diseñada para procesar. Es un paisaje que no consuela y no amenaza. Simplemente permanece, indiferente y exacto, mientras las cosas vivas hacen lo que pueden para cruzarlo. Rufina había cruzado tramos cortos del desierto antes, siempre con agua suficiente y siempre con regreso conocido. Había visto el camino al norte, que los arrieros usaban para llevar mercancía entre los pueblos mineros, y sabía que era una brecha de tierra apisonada que seguía más o menos la línea de las montañas lejanas. Lo que no había calculado bien, porque nadie que no lo ha hecho puede calcularlo, es la diferencia entre cruzar un tramo y cruzar 4 días. No es diferencia de cantidad, es diferencia de naturaleza. El primer día fue el más fácil, porque el cuerpo todavía guardaba energía de los días anteriores, y la mente todavía guardaba la claridad de lo reciente. Caminaron desde antes del amanecer hasta que el calor se volvió insoportable, que fue alrededor del mediodía, y descansaron bajo la sombra de un grupo de nopales que no daba mucha sombra, pero era la única disponible en esa franja del camino. Comieron tortillas que Rufina había preparado la noche anterior y un puñado de frijoles fríos directamente del tarro. Celestina preguntó cuánto faltaba. Rufina le dijo 3 días. Celestina asintió con la solemnidad de quien hace un cálculo mental y acepta el resultado aunque no le guste. Benicio preguntó si había más tortillas. Había, pero Rufina calculó las que quedaban, calculó los días que faltaban y sacó una mitad en vez de una entera. Benicio la comió sin protestar, lo cual le dolió a Rufina de una manera que no tenía nombre, pero que ocupaba espacio físico en el pecho. Siguieron caminando al atardecer, cuando el sol bajaba y el calor cedía lo suficiente para moverse. La muleta de Rufina hacía un sonido característico al apoyarse en la tierra seca, un golpe sordo y regular que Benicio empezó a contar en voz baja sin darse cuenta, como si fuera un juego. Rufina lo escuchó, pero no dijo nada. El ritmo de la muleta era también el ritmo de su avance, y mientras ese golpe siguiera sonando, había progreso, aunque el progreso fuera lento y el destino siguiera lejano. La noche del primer día durmieron en el suelo, con las cobijas extendidas sobre la tierra y los costales como almohadas. Rufina no durmió bien. El suelo era duro y la criatura se movía más de lo habitual, como si el movimiento del día la hubiera excitado y necesitara compensar con más actividad de noche. Rufina ponía la mano en el vientre en los momentos en que el movimiento era más intenso, no por instinto maternal únicamente, sino con algo más cercano a la advertencia, que se calmara, que no era momento, que todavía faltaba tiempo y que el tiempo tenía que ser suficiente. El segundo día el camino se volvió pedregoso en una sección de varias horas donde la brecha de tierra cedía lugar a un tramo rocoso que los arrieros con sus burros manejaban fácilmente, pero que para la muleta de Rufina era un problema de cálculo constante. Había que ver dónde poner el pie, dónde apoyar la muleta, cómo transferir el peso sin perder el equilibrio. Celestina caminaba a su izquierda sin que nadie le dijera que lo hiciera, en la posición exacta donde podía ser útil si Rufina necesitaba ayuda, con esa intuición práctica de los hijos mayores que aprenden a anticiparse sin que se les enseñe. Benicio recogió piedras durante un rato, como hacen los niños que necesitan algo concreto con que ocupar las manos cuando el camino es largo, hasta que el peso de las piedras ralentizó su paso y Celestina le dijo que las dejara, lo cual hizo sin drama, aunque con visible reluctancia. A mediodía del segundo día, Rufina revisó el cántaro. Había tomado menos agua de lo que quería para alargar la provisión, y los niños habían tomado lo que necesitaban sin restricción, porque el agua para los niños
No se raciona mientras se pueda evitar. Quedaba algo más de la mitad. Era suficiente para el día, probablemente para el siguiente, y escaso para el cuarto. Rufina guardó esa información en el mismo lugar interno donde guardaba los miedos que no podía mostrar, y continuó caminando. El calor del segundo día fue diferente al del primero. No más alto, pero sí más acumulado. El cuerpo de Rufina ya no tenía la reserva del principio. La muleta dejaba marcas más profundas en el polvo, lo que ella interpretó, con el pragmatismo de quien conoce sus propios límites, como señal de que estaba apoyando más peso del que debería porque el pie bueno estaba fatigado. Hizo parones más frecuentes, más cortos. Bebió un trago más de lo calculado porque el bebé necesitaba hidratación, aunque el cálculo de los días dijera que no. La matemática del cuerpo y la matemática de los recursos raramente coinciden, y cuando no coinciden, es el cuerpo el que siempre gana. La noche del segundo día, Benicio tuvo fiebre. Poca, de la que normalmente no preocupa, pero en el desierto, a 4 días del siguiente pueblo cualquier fiebre preocupa. Rufina mojó un pedazo de tela en el agua del cántaro y se lo puso en la frente, calculando mentalmente lo que costaba ese gesto en términos del agua que quedaba y decidiendo que costaba lo que costaba, porque no había otra opción. La fiebre bajó antes del amanecer. Benicio durmió mejor en las últimas horas de la noche. Rufina no durmió nada. El tercer día amaneció con el cielo encapotado, que en el desierto a veces significa lluvia y a veces no significa nada. No significó nada. Las nubes pasaron sin dejar agua, y el sol salió hacia el mediodía con la misma implacabilidad de siempre. El cántaro estaba en la cuarta parte. Rufina lo pasó mentalmente a las horas que faltaban. Si caminaban bien, llegaban a aguas calmas al final del cuarto día o en la mañana del quinto. El cántaro no alcanzaba para el quinto día. El cántaro no alcanzaba con comodidad para el cuarto. Ese día, por primera vez desde que habían salido de San Gregorio, la criatura dentro de Rufina se movió menos de lo habitual. No dejó de moverse, lo cual habría sido una señal de alarma inmediata. Pero el ritmo fue diferente, más lento, con pausas más largas entre un movimiento y otro. Rufina lo notó a mitad de la mañana y pasó el resto de la jornada con una parte de la atención puesta adentro, contando movimientos con una concentración que solo puede mantener quien tiene razones muy concretas para hacerlo. Celestina no dijo nada sobre el agua. Benicio tampoco, aunque lo que sentía en la boca era diferente a lo que había sentido los 2 días anteriores, y lo sabía. Había algo en la dinámica del camino del tercer día que era distinto a los anteriores. Menos conversación, menos parones innecesarios, menos preguntas. Los 3 caminaban con la eficiencia de quien ha entendido que el único destino posible está adelante y que lo que hay que hacer es llegar. Fue en la tarde del tercer día, cuando el sol empezaba a inclinarse y las sombras se alargaban hacia el oriente, que Celestina fue la primera en verlo. Se detuvo con una abruptez que hizo que Rufina se detuviera también por reflejo. La niña señaló hacia adelante y hacia la derecha, donde la brecha del camino hacía una curva suave, y más allá del arbusto de Gobernadora, había algo que a esa distancia, y con esa luz parecía una figura humana. Las figuras humanas en el desierto se verifican antes de acercarse. Eso lo saben los arrieros, los mineros, cualquiera que cruce el norte con regularidad. Pueden ser espejismos, pueden ser piedras, pueden ser personas que no están en condiciones de recibir visita. Rufina se detuvo a la distancia que le permitía ver, sin ser vista claramente, que no era mucha distancia porque la figura, fuera lo que fuera, estaba inmóvil y en el suelo. Era un hombre viejo, de rodillas en la tierra reseca, con el cuerpo inclinado hacia adelante y las palmas abiertas sobre los muslos. La postura podía ser de rezo o podía ser de agotamiento extremo, que desde afuera se parecen más de lo que se quisiera. Tenía barba blanca y larga, la ropa de un hombre que había tenido mejor ropa en otro momento de la vida, sandalias de suela desgastada, con los pies descalzos debajo por los lados. A su derecha, medio sumergida en la arena como si alguien la hubiera enterrado a medias, había una bolsa de cuero café oscuro,
cerrada con una correa que la cruzaba por encima. La bolsa era lo único en todo el conjunto que parecía bien cuidado. Rufina evaluó la situación con la rapidez de quien no tiene tiempo para evaluaciones largas. El hombre no se movía. No era un espejismo porque los espejismos no tienen bolsas de cuero. El camino pasaba a unos metros de donde estaba y no había manera de rodearlo sin alejarse demasiado de la brecha, lo cual con la muleta y los niños no era conveniente. Además, y esto Rufina lo reconoció en algún lugar interno antes de procesarlo en palabras, el hombre estaba obviamente mal. El tipo de mal que se reconoce sin diagnóstico. El mal de quien no va a poder levantarse solo. Celestina le apretó la falda. Benicio se había pegado a su lado izquierdo sin que se lo dijeran. Rufina dio unos pasos más hacia el hombre y entonces lo escuchó. Una respiración. Apenas audible, pero ahí, con el esfuerzo rasposo de quien lleva horas manteniendo ese ritmo con pura voluntad residual. «Señor», lo dijo en voz normal, ni muy alta ni muy baja. El hombre no reaccionó inmediatamente. Rufina repitió el llamado y esta vez hubo un movimiento leve en el cuerpo, un intento de levantar la cabeza que a mitad de camino se rindió y no llegó a completarse. Rufina se acercó hasta quedar a un par de pasos y miró al hombre de cerca. No estaba inconsciente, tenía los ojos entreabiertos y en ellos había algo que todavía funcionaba, una conciencia reducida pero presente. Los labios eran grietosos, del tipo que da la deshidratación cuando lleva ya varios días. La piel de las manos era la de un hombre mayor, muy trabajada, con las venas visibles bajo la superficie. Las manos estaban abiertas sobre los muslos, con una posición que no era de rendición, sino casi lo contrario. La posición de quien espera algo con toda la concentración que le queda. Rufina pensó en el cántaro. Dio la vuelta al pensamiento con cuidado, lo mismo que se le da vuelta a una fruta para ver si está madura. Examinó el agua que quedaba, los días que faltaban, la sed de los niños que había contenido toda la mañana, el movimiento más lento de la criatura adentro, y la figura de ese hombre con los labios partidos y los ojos entreabiertos en el suelo del desierto. El pensamiento duró lo que duran los pensamientos que ya tienen respuesta antes de formularse. Tomó el cántaro del costal. Lo inclinó sobre el vasito de barro que llevaba amarrado al cinturón para no ensuciarlo con los dedos. Vertió lo que quedaba, que era un poco menos de lo que el vasito podía contener, y se arrodilló con dificultad al lado del hombre, apoyando la muleta contra la pierna y usando la mano libre para estabilizarse. «Señor», dijo de nuevo, más cerca de su oído, y esta vez el hombre sí reaccionó. Los ojos se abrieron más. La cabeza se levantó con un esfuerzo que costaba verlo. Le puso el vasito entre las manos. El hombre lo tomó con los dedos temblorosos de quien no ha tenido nada en las manos en demasiado tiempo. Bebió despacio, con el control de quien sabe que beber rápido cuando se está deshidratado provoca un rechazo que el cuerpo no puede permitirse. Bebió todo lo que había en el vasito y luego se quedó con el vasito vacío entre las manos, mirándolo, como si todavía no creyera del todo que había sido real. Celestina observaba desde atrás sin acercarse. Benicio se había sentado en el suelo a una distancia prudente, con las piernas cruzadas y los ojos bien abiertos. Era el tipo de silencio que pone a los niños cuando entienden que lo que están viendo es importante, aunque no puedan explicar exactamente por qué. El hombre levantó la vista hacia Rufina, con una lentitud que no era solo la lentitud del agotamiento. Había en ese movimiento algo de la querencia del que busca y por fin mira hacia arriba y se pregunta qué va a encontrar. La miró a ella primero, a los niños después, y de vuelta a ella con una precisión en los ojos que no concordaba con el estado del resto del cuerpo, como si la mente hubiera preservado una agudeza que el cuerpo había tenido que sacrificar para sobrevivir. No dijo gracias. No dijo nada durante un momento que se prolongó más de lo esperado. Después habló con una voz que era rasposa, pero no débil, la voz de alguien que ha tenido silencio forzado durante días y que recupera el instrumento con la misma cuidadosa economía con que recupera todo lo demás. Preguntó el apellido de ella. Rufina frunció ligeramente la frente.
Era una pregunta inesperada para las circunstancias, y las preguntas inesperadas en el desierto merecen un momento de evaluación antes de la respuesta. Pero el hombre tenía los ojos limpios, sin la turbiedad del delirio, y la pregunta había sonado específica, no aleatoria. Contreras, dijo. Contreras Ríos. El hombre asintió. Después preguntó el apellido del esposo. Rufina se quedó quieta un segundo más. Algo en la secuencia de preguntas, en la forma en que el hombre había pasado de ella al esposo sin haber mencionado que había un esposo, activó en ella una alerta que no era miedo, sino atención máxima. Mondragón, dijo. Laureano Mondragón. Lo que pasó en el cuerpo del hombre fue visible, aunque no dramático. Los hombros, que habían estado alzados con la tensión de quien mantiene una postura que le cuesta, cayeron, pero no de derrumbe. Cayeron de la manera en que cae algo que llevaba demasiado tiempo sostenido y finalmente encuentra soporte. Cerró los ojos un momento. Los abrió. La mirada que volvió tenía algo diferente adentro, algo que Rufina no fue capaz de nombrar en ese momento, porque no tenía un nombre listo para lo que estaba viendo. ¿Dónde está él?, preguntó el hombre. Rufina tomó aire. Murió, dijo. Hace 8 meses. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso físico. No duró mucho. Pero lo que cargaba era suficiente para que los 3, Rufina y los 2 niños, lo sintieran de maneras distintas según la edad y lo que cada uno sabía o intuía de la situación. El hombre se llamaba Crisanto Mondragón Vidal y tenía 72 años, aunque parecía más por lo que los últimos meses le habían cobrado al cuerpo. Era el padre de Laureano, el padre al que Laureano nunca había mencionado a Rufina, excepto en una ocasión, tarde en la noche, con la voz de quien habla de algo que está resuelto. Que tenía un padre en el norte, con quien había tenido una pelea de esas que se hacen definitivas por orgullo de los 2 lados, y que ya no había nada que hablar de eso. Rufina no había preguntado más porque no era su estilo, y porque Laureano tenía ese tono, el tono de punto final, que se respeta si uno respeta a la persona que lo usa. Lo que Crisanto le contó esa tarde en el desierto, mientras el sol se inclinaba y las nubes del poniente se deshacían en colores de brasa y ciruela, fue solo el contorno de la historia. El interior lo fue explicando en los días que siguieron, cuando tuvo voz para hablar y energía para organizar las palabras. Pero incluso el contorno fue suficiente para que Rufina empezara a reordenar internamente las piezas de la vida de Laureano que siempre había tenido en cierto orden y que ahora veía desde un ángulo distinto. La pelea entre Crisanto y Laureano había sido sobre tierra, como la mayoría de las peleas que se vuelven definitivas en el norte. Crisanto tenía un rancho en las afueras de un pueblo llamado Aguascalmas, 40 hectáreas de temporal con agua de arroyo, no grande pero suficiente para sostenerse con trabajo. Laureano, que entonces tenía 22 años, quería un pedazo de esas tierras para trabajarlo por su cuenta, no como herencia, sino como acuerdo entre hombres. Él ponía el trabajo, Crisanto ponía la tierra, la producción se repartía. Crisanto dijo que no. Las razones que le dio a Laureano no importan tanto como el hecho de que se las dio de una manera que Laureano interpretó como desprecio, y el desprecio es la ofensa que los hombres de cierto carácter no perdonan con facilidad. Laureano se fue. Crisanto esperó a que volviera, no porque estuviera seguro de que volvería, sino porque no concebía que la pelea fuera del tipo que no se resuelve. Pasó 1 año, pasaron 2. Crisanto fue al pueblo más cercano para hacer averiguaciones y no encontró rastro. Pasaron 5 años, 10. Crisanto perdió el rancho por una combinación de deudas y sequía y malos años encadenados, que es la forma más común de perder las cosas en el campo y que no tiene un solo culpable, sino un conjunto de circunstancias que se acumulan hasta que no hay forma de sostener el peso. Se quedó sin tierra y con la culpa de haber dicho que no de la manera equivocada al hijo que no había vuelto. 18 años. Ese era el tiempo que Crisanto llevaba buscando a Laureano de manera intermitente, preguntando en pueblos del norte hacia los que tenía alguna pista o simplemente caminando en la dirección que le daba algún indicio.
Había llegado a San Gregorio 3 semanas antes de que Rufina saliera de ahí, pero había llegado por el lado equivocado y había preguntado a personas equivocadas y nadie le había dado la información correcta. No por mala voluntad, sino por la falta de comunicación natural de los pueblos, donde la gente está demasiado ocupada con sus propias cosas para detenerse en las de los demás. Los años de búsqueda habían dejado en Crisanto una forma particular de estar en el mundo, la de quien no tiene prisa, porque ya entendió que la prisa no sirve para las cosas que verdaderamente importan, pero que tampoco puede detenerse, porque detenerse sería reconocer que la búsqueda terminó. Había dormido en corrales, en sacristías, en el portal de juzgados que cerraban antes de que él pudiera entrar. Había comido lo que le daban o lo que encontraba, que en la dieta de quien camina el desierto son cosas que se alternan sin lógica fija. Había gastado lo poco que tenía, y cuando no tuvo nada siguió caminando, porque el cuerpo que lleva décadas de hábito no sabe cómo parar, aunque la razón lo pida. Lo que lo sostenía, lo que Rufina fue entendiendo de a poco conforme él hablaba, no era esperanza en el sentido habitual de la palabra. Era algo más parecido a la deuda, la convicción de que uno no puede cerrar los ojos definitivamente mientras deba algo que no ha pagado. Crisanto debía a Laureano un reconocimiento que nunca había podido hacer, y esa deuda era lo que lo había mantenido de pie durante años, en los que cualquier otra razón habría cedido. Había salido de San Gregorio hacia Aguascalmas por el mismo camino que Rufina estaba siguiendo, pero 2 semanas antes y en peores condiciones físicas. A los 72 años, después de meses de caminar de pueblo en pueblo, el cuerpo de Crisanto era un inventario de kilómetros no resueltos. Se le había terminado el agua en el tercer día, que en 2 semanas de caminata era el tercer día, y se había sentado donde lo encontró Rufina, porque las piernas no habían obedecido más. Celestina, que había escuchado todo esto a una distancia que le permitía oír sin parecer que escuchaba, se acercó en el momento en que Crisanto hizo una pausa larga y señaló la bolsa de cuero. «¿Qué hay adentro?», preguntó con la directness de los 8 años que no ha aprendido todavía a fingir que la curiosidad es indiscreción. Crisanto la miró. Fue la primera vez que miró a alguno de los niños directamente, y lo que pasó en su cara al hacerlo fue algo que Rufina vio aunque no supo todavía cómo nombrarlo. El reconocimiento de algo familiar en un rostro nuevo. «Papeles», dijo Crisanto, y luego, después de un momento, «papeles importantes». Rufina no preguntó más en ese momento porque había cosas más urgentes, como encontrar dónde descansar antes de que oscureciera del todo y cómo decidir qué hacer con un hombre viejo que no estaba en condiciones de caminar. La lógica de la supervivencia inmediata tiene esa propiedad. Desplaza todo lo que puede esperar, aunque lo que espera sea también importante. Lo que no podía esperar era el agua, que ya no había, y la noche que llegaba, y la criatura adentro, que había vuelto a moverse con más regularidad en las últimas horas, lo cual Rufina tomó como buena señal aunque no dejó de contarlos. Pasaron la noche en el mismo lugar. Crisanto, con el agua del vasito en el cuerpo, pudo sentarse bien, y luego, con la ayuda de la muleta de Rufina como apoyo temporal, ponerse de pie por periodos cortos. Comieron lo que quedaba de las tortillas del mediodía. Celestina cortó con una piedra las tiras de una de sus cobijas para hacer algo que pudiera funcionar como vendaje para los pies de Crisanto, que tenían los talones en mal estado por las semanas de camino. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera, con la misma naturalidad práctica de quien ve un problema concreto y lo soluciona con lo que tiene disponible. Esa noche, Rufina le habló a Laureano por dentro, como hacía desde que él murió. Le habló como siempre, sin palabras en voz alta, en ese idioma silencioso que se inventa entre los que se extrañan. Le dijo que había encontrado a su padre en el desierto, que era de los que se estaban muriendo cuando los encontró, que le tenía el aspecto de quien ha cargado mucha culpa durante muchos años. Le preguntó qué se hacía con eso. No hubo respuesta, como nunca había respuesta, pero el hecho de formular la pregunta organizó algo en la cabeza de Rufina que estaba revuelto y que necesitaba ser organizado
para poder seguir funcionando. El cuarto día, amanecieron sin agua, que era la situación que Rufina había calculado y para la que no había solución excepto llegar a Aguascalmas. Crisanto caminó con el apoyo del palo, que Rufina le cortó de un arbusto seco antes de que hubiera suficiente luz para ver bien lo que se cortaba, y que resultó ser una rama de mezquite con una curvatura natural que no era mala para el uso que se le daba. El avance era más lento de lo que habría sido sin él, pero era avance. Durante ese último tramo de camino, Crisanto habló, no de forma continua, porque sus pulmones y su garganta no estaban para esfuerzos sostenidos, sino en intervalos, pedazos de información que Rufina recibía y guardaba en el orden que podía, que no era el orden cronológico, sino el orden de importancia según iba entendiendo lo que significaba cada cosa. Lo que había en la bolsa de cuero era una escritura de propiedad, fechada 30 años atrás, extendida ante notario en el municipio de Aguascalmas, firmada por el propietario original que la había vendido a la familia Mondragón. 40 hectáreas de tierra de temporal con derechos de uso del arroyo que la cruzaba, incluyendo el molino de piedra abandonado que estaba en el extremo norte del terreno. Tierra que Crisanto había trabajado durante años, hasta que las deudas y la sequía se llevaron todo excepto el papel que decía que era suya originalmente. El papel nunca se había transferido. Nunca había habido venta formal. La propiedad seguía siendo, en términos legales, de los Mondragón. El problema de los papeles que nadie reclama es que con el tiempo alguien más empieza a reclamarlos. El terreno llevaba años con un uso de hecho por parte de un hacendado de Aguascalmas que lo había incorporado a su operación simplemente porque estaba ahí y porque nadie protestó cuando lo hizo. Pero uso de hecho y propiedad legal son cosas distintas. Y Crisanto llevaba la escritura en la bolsa de cuero precisamente porque había llegado al final de sus años y de sus fuerzas con una conclusión simple, que no podía llevarse esos papeles al cementerio sin intentar entregarlos a alguien que tuviera derecho a ellos. Ese alguien era Laureano, pero Laureano estaba muerto, lo cual dejaba los derechos, según la línea de herencia, en los hijos de Laureano, en Celestina, en Benicio, en el que venía naciendo. Rufina escuchó todo esto caminando, con el cántaro vacío golpeando el costal con cada paso de la muleta, bajo un sol que ya empezaba su ascenso y que en las próximas horas iba a ser el problema más inmediato. Escuchó con esa concentración específica de quien sabe que lo que está oyendo es importante, aunque todavía no pueda ver exactamente en qué medida o en qué dirección. El terreno de Aguascalmas, el molino abandonado, la escritura de 30 años, los nombres, las fechas, los derechos. ¿Por qué no fue usted al juzgado directamente?, preguntó Rufina, en uno de los momentos en que Crisanto se detuvo a descansar. El viejo la miró con una expresión que contenía más de una respuesta y que finalmente eligió la más corta. Porque quería encontrar primero a Laureano. Era una respuesta que Rufina entendió sin aprobarlo del todo, porque las razones emocionales suelen ser ineficientes en términos prácticos, y el corazón de Rufina tenía muy poco espacio para la ineficiencia. Pero también entendió que la diferencia entre lo que uno hace y lo que uno debería hacer rara vez se decide en la razón, y que probablemente Crisanto no hubiera podido hacer de otra manera, aunque hubiera querido. Celestina caminaba entre ambos, a veces al lado de Rufina y a veces al lado del viejo, con una alternancia que nadie le había indicado, y que parecía surgir de una evaluación constante de quién necesitaba más compañía en cada momento. Benicio empujó al viejo una vez cuando tropezó con una piedra, y el impulso que le dio fue exactamente el necesario para que Crisanto recuperara el equilibrio sin caer. Lo hizo sin pensarlo, con el reflejo de los 6 años que responden antes de decidir. Llegaron a Aguascalmas a media tarde del cuarto día, con las gargantas secas y los pies de los niños con ampollas y Crisanto con los ojos entrecerrados del cansancio acumulado de semanas. El pueblo era más grande que San Gregorio,
con una plaza de tierra y una iglesia de adobe y un juzgado municipal que ocupaba la esquina norte de la plaza con una bandera descolorida en la entrada. Había un pozo en el centro de la plaza con agua disponible, y los 4 bebieron antes de hacer nada más, de rodillas alrededor del borde del pozo, con las manos en el agua fría, como si la estuvieran verificando antes de creerla. Rufina bebió lo que necesitaba, y luego esperó un momento con las manos todavía dentro del agua, hasta que sintió que la criatura se movía con la misma regularidad de siempre, que era la señal que había estado esperando desde el segundo día. Después se incorporó, se acomodó la muleta y miró hacia el juzgado. La prima Erlinda podía esperar. La escribana del juzgado se llamaba Isidra Palomino y llevaba 20 años en el mismo cargo, lo cual, en un pueblo del norte, donde los funcionarios cambiaban con los gobiernos, y a veces antes, era una forma de permanencia que merecía respeto. Era una mujer de 50 años, alta, con los cabellos muy negros peinados hacia atrás y los anteojos de lectura siempre a mitad de la nariz, lista para subir o para bajar, dependiendo de si estaba leyendo o estaba mirando a quien le hablaba. El juzgado era su territorio en el sentido más práctico de la palabra. Ella sabía dónde estaba cada expediente, qué había en cada cajón, qué procesos estaban abiertos y cuáles podían abrirse si llegaba quien tuviera razón para abrir uno. Los recibió al final del día, cuando ya estaba por cerrar la ventanilla, y los recibió porque Crisanto, que había recuperado algo de la voz en la caminata, le dijo desde afuera que traía documentos de propiedad que necesitaban depositar esa misma tarde o no respondía de lo que pudiera pasarles en la noche. Era una formulación inusual que Isidra evaluó en un segundo y decidió que merecía más atención que la negativa protocolaria. Abrió, los hizo pasar, puso la lámpara de petróleo sobre el escritorio y extendió la mano. Crisanto sacó los papeles de la bolsa de cuero con un cuidado que hizo que la habitación se pusiera en silencio, incluyendo a Benicio, que tenía el instinto de los 6 años de percibir cuándo un momento requiere quietud. Isidra tomó los documentos, los desplegó sobre el escritorio, subió los anteojos y los leyó. Leyó el primero, después el segundo. Después empezó otra vez, desde el principio, con la concentración de quien no se fía de la primera lectura para cosas importantes. Cuando terminó la segunda vuelta, bajó los anteojos y miró a los 2 adultos alternadamente. ¿Usted puede probar que es el propietario original?, preguntó a Crisanto. Tengo el documento notariado, dijo Crisanto, y usted puede probar la línea de herencia hasta los niños. Rufina sacó el retrato de Laureano del costal y lo puso sobre el escritorio. Este es mi esposo, se llamaba Laureano Mondragón, señaló al viejo. Es el padre. Isidra los miró a los 3, al retrato, a los niños que estaban de pie pegados a la pared. Después volvió a los documentos. Esto va a llevar tiempo, dijo, no como advertencia, sino como información. Hay que verificar la cadena de herencia, notificar al usuario actual del terreno, abrir el expediente de reclamación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rufina. Meses, dependiendo de si el otro lado contesta o no. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, el expediente está abierto y el terreno está en disputa legal, lo cual significa que el usuario actual no puede transferirlo ni venderlo. Rufina procesó eso. Era menos de lo que hubiera querido y más de lo que esperaba, dado cómo había empezado el día. ¿Podemos depositar los originales aquí? Isidra dijo que sí. Sacó un recibo, anotó, firmó, le dio a Rufina la copia. Los documentos originales quedaron en el juzgado, en un sobre sellado con el nombre de Rufina Contreras de Mondragón, escrito con la letra precisa de Isidra, archivados en el cajón que ella cerró con llave con el mismo cuidado con que había tratado todo el intercambio. Fue la prima Erlinda quien les dio dónde dormir esa primera noche. Erlinda era una mujer similar a Rufina, en el sentido de que había aprendido a sobrevivir con lo que tenía, y diferente de ella en que lo que tenía era un cuarto extra en una casa de adobe que compartía con su suegra, y una disposición práctica para los problemas ajenos que en San Gregorio no tenía quien ejercerla, porque los problemas eran los propios. Le hizo un espacio a Crisanto en el cuarto extra, y acomodó a Rufina y los niños en la sala,
con cobijas prestadas sobre el suelo de tierra, y no preguntó nada esa primera noche porque había aprendido que las preguntas podían esperar mientras las personas no. La noticia de que había una reclamación de propiedad sobre un terreno en Aguas Calmas llegó a oídos del hacendado, que lo usaba con la velocidad que tienen las noticias que afectan los intereses de quien tiene cómo pagar para que lleguen rápido. El hacendado se llamaba Próspero Amézquita, un hombre de 60 años con 3 ranchos y la paciencia limitada de quien no está acostumbrado a que alguien le cuestione lo que tiene. Mandó a su representante legal, un licenciado de apellido Fonseca, que usaba sombrero de fieltro aunque no fuera necesario, y que tenía la costumbre de hablar en términos legales cuando quería intimidar y en términos coloquiales cuando quería parecer razonable, a verificar la situación y a determinar cuánto iba a costarle resolverla. Fonseca se presentó en el juzgado 4 días después, revisó el expediente, habló con Isidra, que le proporcionó la información que debía proporcionar y ninguna más, y después fue a buscar a Rufina. La encontró en casa de Erlinda, sentada en el patio con Crisanto, que estaba mejor, pero no del todo bien. Fonseca le ofreció a Rufina una cantidad de dinero a cambio de retirar la reclamación. Era una cantidad que a una mujer en la situación de Rufina le representaba varios años de alquiler en cualquier pueblo del norte. Rufina lo escuchó, le agradeció la visita y le dijo que no estaba interesada. Fonseca insistió 2 veces en los días siguientes. La segunda vez subió la oferta. La tercera vez, que ya no fue en persona sino a través de un intermediario, añadió algo que no era una amenaza, pero que sonaba a amenaza si uno sabía escuchar entre líneas, que los procesos legales en pueblos chicos eran lentos, que Rufina era forastera, que el señor Amézquita era muy respetado en Aguas Calmas y que eso tenía un peso que los documentos a veces no compensaban. Rufina recibió el mensaje a través del intermediario y devolvió uno solo: que el expediente estaba depositado en el juzgado y que eso era todo lo que tenía que decir. Crisanto testificó ante el juez 3 semanas después de llegar a Aguas Calmas. Fue la primera vez que entró al juzgado y lo hizo con el apoyo del palo de mezquite que había usado en el desierto, porque las piernas no habían recuperado del todo la firmeza. Habló durante media hora, con la voz regulada de quien sabe que tiene que durar lo que dure el testimonio, aunque cueste. Describió el origen del terreno, la compra, los años de uso, la salida, la búsqueda. Isidra transcribía a la velocidad exacta que requería cada frase, sin pedir repetición, con la concentración de quien ha transcrito muchas cosas importantes y sabe cuáles lo son. El juez era un hombre de 40 años que se llamaba Ildefonso Garza, que usaba los anteojos de manera similar a la de Isidra, y que tenía fama de ser inflexible con los procedimientos, aunque flexible con los plazos cuando la circunstancia lo justificaba. Escuchó, revisó, hizo preguntas específicas sobre la cadena de herencia, pidió una verificación de los registros civiles de San Gregorio para confirmar el matrimonio de Rufina con Laureano y la filiación de los niños. La verificación llegó 3 semanas después, con todas las confirmaciones necesarias. Próspero Amézquita mandó a Fonseca al juzgado con un argumento legal que cuestionaba la validez de una de las firmas en el documento original. Era un argumento técnico que Isidra desmontó en media hora con el libro de registros notariales que había pedido por correspondencia a la capital, donde el notario que había firmado el documento 30 años atrás tenía su historial completo y verificable. El argumento cayó sin hacer mucho ruido, que es como suelen caer los argumentos que no tienen sustancia detrás. Hay personas que sostienen la vida con voluntad en vez de con salud, lo cual funciona hasta que la voluntad se gasta. Crisanto Mondragón Vidal había llegado a Aguas Calmas con la voluntad justa para completar lo que había ido a completar, y una vez que los documentos estuvieron en manos de Isidra y el testimonio estuvo en el expediente, el cuerpo empezó a hacer lo que había estado retrasando. No fue de golpe, fue despacio, con la declinación ordenada de quien ha decidido que puede soltar. Las primeras 2 semanas en casa de Erlinda, Crisanto mejoró lo suficiente para sentarse en el patio, para comer lo que se le preparaba
para responder preguntas con la energía suficiente, aunque no siempre con la duración que le hubiera gustado. La tercera semana empezó a comer menos. La cuarta dormía más horas de las habituales, y se despertaba confuso durante periodos cortos que cada vez se hacían un poco más largos. Benicio lo acompañaba en el patio por las mañanas, no por instrucción, sino por elección, que es la forma más significativa de acompañar a alguien. Se sentaba a su lado con su gato de trapo y jugaba o no jugaba dependiendo del día, pero estaba ahí, que es lo que importa cuando estar ahí es todo lo que se puede dar. Crisanto le contó historias en los días que todavía tenía energía para contar, historias del norte, de los animales del desierto, de un río que según él había visto de niño que llevaba agua todo el año, lo cual Benicio escuchó con la seriedad de quien evalúa información importante. Celestina era quien le llevaba la comida. Lo hacía con la formalidad tranquila de los 8 años que no saben que están siendo tiernos, porque para ellos es simplemente hacer lo que hay que hacer. Cuando Crisanto no terminaba lo que estaba en el plato, Celestina no insistía. Recogía el plato, lo llevaba a la cocina y no decía nada, lo cual era en sí mismo una forma de decir algo que ninguno de los dos tenía palabras para formular. Rufina hablaba con él en las tardes, cuando los niños dormían la siesta y la casa estaba en silencio. Eran conversaciones que tenían la calidad particular de las conversaciones entre personas que saben que el tiempo es limitado y que necesitan decir cosas que no se dijeron antes. Crisanto le habló de Laureano joven, de cómo era antes de la pelea, de las cosas que hacía con las manos, y que Rufina reconocía porque había visto las mismas manos en los años que siguieron. Le describió el terreno de Aguascalmas, el arroyo, el molino de piedra que había dejado de funcionar, pero que todavía tenía las piedras de moler intactas. Le dijo que era tierra buena, que con trabajo podía dar mucho, que el arroyo nunca se había secado del todo en ningún año de los que él había vivido ahí. Rufina lo escuchaba con la mente puesta en 2 lugares al mismo tiempo, el presente de esa conversación y el futuro que la conversación estaba describiendo. Era un futuro que todavía no podía ver con claridad, porque había demasiados pasos entre el presente y él, pero que empezaba a tener forma, lo cual era diferente a los meses anteriores, donde el futuro era simplemente la continuación del problema que tenía. Hubo tardes en que Crisanto no hablaba y Rufina tampoco, y eso también era una forma de conversación. El patio de Erlinda era pequeño, con un naranjo que daba más sombra que fruta y una banca de piedra que el tiempo había redondeado en los bordes. Crisanto se sentaba ahí y miraba hacia el oriente, en la dirección en que el desierto empezaba más allá de las últimas casas del pueblo, y Rufina, cuando podía, se sentaba a su lado con las manos en el vientre y la muleta apoyada contra la pared, y hacía lo mismo. Mirar sin destino específico, que es la forma más honesta de descansar cuando uno ha tenido demasiado que ver. Eran silencios que no incomodaban a ninguno de los dos, lo cual Rufina atribuyó a que ambos habían aprendido, en circunstancias distintas y en momentos distintos de la vida, que el silencio compartido con alguien de confianza es uno de los pocos lujos que no cuestan nada. Una tarde, sin que viniera de ninguna dirección específica de la conversación, Crisanto dijo que sentía que había llegado tarde, que si hubiera buscado a Laureano antes, si no hubiera esperado tanto, las cosas habrían sido distintas. Rufina lo dejó estar con eso un momento y después dijo algo que no era consuelo sino observación, que si él hubiera llegado a San Gregorio antes de que ella saliera, ella no habría dado la vuelta por el camino del norte y no se habrían encontrado, y los papeles seguirían en la bolsa de cuero de alguien que no hubiera llegado a Aguascalmas. Crisanto la miró con la expresión de quien evalúa si lo que acaba de oír es verdad o es generosidad. Decidió que eran las 2 cosas juntas y que en ese caso era suficiente para aceptarlo. Murió 6 semanas después de llegar a Aguascalmas. Fue de madrugada, de esa manera en que mueren los que han decidido hacerlo despacio y sin avisar. El cuerpo simplemente dejó de hacer el esfuerzo que venía haciendo. Celestina estaba dormida en el suelo del cuarto al lado de él, lo cual no había pedido nadie que hiciera.
Erlinda lo encontró al amanecer cuando fue a llevarle el café. Salió al patio donde Rufina estaba ya despierta, sentada con la criatura que pateaba más que en días anteriores, y no tuvo que decir nada porque la manera en que salió lo dijo todo. Rufina entró al cuarto. Se quedó parada junto a la cama, mirando al viejo por última vez. Le pareció, como les parece a veces a los que miran a los muertos, que tenía menos peso en la cara que en vida. Que la culpa, que había sido visible en cierta tensión alrededor de los ojos durante todas esas semanas, ya no estaba. Lo que quedaba era solo el rostro de un hombre viejo que había recorrido mucho camino y había llegado donde necesitaba llegar, aunque hubiera llegado tarde para lo que había querido y a tiempo para lo que tal vez importaba más. Enterraron a Crisanto en el cementerio de Aguascalmas, en una parcela pagada con lo poco que Erlinda tenía de reserva y con la promesa de Rufina de que sería repagado cuando pudiera. Promesa que Erlinda aceptó sin hacer énfasis en ella, porque ese tipo de deudas entre mujeres se pagan de formas que no siempre tienen que ver con el dinero. El fallo del juzgado llegó 2 meses después. Fueron 2 meses que Rufina pasó en casa de Erlinda, ayudando en lo que podía, que era menos de lo que quería, dado que la criatura estaba ya en las últimas semanas y el cuerpo no respondía igual. Cosió ropa para unas vecinas de Erlinda que pidieron el favor. Enseñó a Celestina a leer usando el libro viejo que Ildefonso Garza le prestó del juzgado, que era un libro de cuentas, pero que al menos tenía letras. Esperó. El fallo fue a su favor. Ildefonso Garza lo leyó en voz alta en el juzgado, con cifra transcribiendo que era ya su segunda naturaleza, con Fonseca presente y con la cara de quien ha estado esperando el resultado contrario, pero que ha aprendido a absorber los contrarios sin expresión visible. El terreno, 40 hectáreas en las afueras de Aguascalmas, con derechos de uso del arroyo, quedaba legalmente reconocido como propiedad de los herederos de Laureano Mondragón, Celestina Mondragón Contreras, Benicio Mondragón Contreras y el que estuviera por nacer. Rufina no festejó. Había aprendido hace mucho tiempo que los momentos que se esperan con mucha intensidad llegan con menos peso del esperado, porque el peso real estaba en el proceso, no en el resultado. Firmó donde le indicaron. Tomó el documento que extendieron a su nombre como tutora y representante de sus hijos. Le agradeció a Isidra, que lo recibió con un asentimiento breve, que era la manera de Isidra de decir que había sido un placer ejercer la función para la que existía el cargo. Parió una semana después. El parto fue en casa de Erlinda, con una partera que traía a Erlinda del pueblo desde hacía años y que llegó a mitad de la noche con la misma serenidad de quien ha hecho lo mismo en circunstancias más difíciles. Fue un niño. Nació bien, con el llanto inicial de los que llegan sin problemas al mundo, y Rufina lo recibió con las mismas manos que habían vaciado el cántaro en el desierto semanas antes. Lo puso sobre el pecho. Sintió el calor y el peso específico de un recién nacido, que siempre es diferente a lo que uno recuerda, aunque ya se haya tenido hijos, y tomó la decisión de su nombre antes de que alguien preguntara. Le puso Crisanto. Erlinda asintió cuando lo oyó, sin comentario. Celestina dijo el nombre en voz baja como si lo estuviera probando. Benicio preguntó si el nombre significaba algo, y Rufina le dijo que sí, que significaba que algunas cosas llegan cuando tienen que llegar, aunque parezca tarde, y que el nombre era para que no se olvidara. El terreno de Aguascalmas tardó otra temporada en ser trabajable. Próspero Amézquita no se dio el uso de facto de inmediato, porque no estaba obligado a hacerlo de golpe, y porque los poderosos raramente ceden nada sin que se les indique el camino de salida con paciencia y precisión. Pero el proceso legal seguía abierto en el flanco del uso indebido, y Ildefonso Garza era un juez que conocía la diferencia entre esperar y ceder, y lo que hizo fue esperar. Amézquita eventualmente prefirió el acuerdo al desgaste. El molino de piedra estaba en peor estado de lo que Crisanto había descrito, o de lo que el tiempo había preservado entre la descripción y la realidad. Pero las piedras de moler estaban intactas, que era lo más difícil de reemplazar. El arroyo corría, que era lo segundo. El techo necesitaba trabajo, lo cual era algo que con manos dispuestas, y Rufina tenía manos, se podía resolver en meses.
La primera vez que Rufina entró al terreno con los niños y el pequeño Crisanto en brazos fue un día de principios de año, con el cielo despejado y el arroyo sonando a lo lejos, con ese ruido de agua que corre sobre piedra, que es uno de los sonidos más sólidos que existen. El molino estaba cerrado con una cadena que el anterior usuario había dejado, y Rufina la revisó, calculó lo que costaría reemplazarla, y decidió que sería el primer gasto de lo que fuera a hacer ese lugar. Las 40 hectáreas se veían más grandes de lo que un número dice, cuando uno está parado en el centro de ellas, y mira en todas direcciones sin llegar al borde. Celestina dio una vuelta completa muy despacio, con los brazos extendidos como si midiera la distancia con el cuerpo. Benicio fue directo al arroyo. El pequeño Crisanto dormía. Rufina se quedó quieta en el mismo lugar donde había parado primero, con la muleta hundida en la tierra húmeda de la orilla, y dejó que el tamaño de lo que tenía delante fuera lo que era, sin reducirlo todavía a plan ni a tarea. Era una concesión inusual para ella, que por costumbre convertía todo en acción lo antes posible. Pero había algo en ese momento específico que pedía ser sentido antes de ser organizado. Y Rufina, que tan pocas veces se permitía eso, lo entendió y lo obedeció. San Gregorio supo lo que había pasado de la manera en que los pueblos saben las cosas que ocurren en otros pueblos, de a poco por pedazos con las distorsiones que agrega el trayecto. Lo que llegó finalmente fue algo así como que la viuda del jacal de Olegario, la que se había ido con los niños al desierto, había encontrado algo en el camino que le había dado tierra. Los detalles variaron según quien contara. Lo que no varió fue la parte central, que era también la más difícil de creer y la más fácil de recordar, que lo que había encontrado fue un hombre moribundo, y que a ese hombre le había dado lo último que tenía. Olegario Salinas supo la versión completa a través del licenciado Fuentes, que tenía sus propias fuentes en Aguascalmas. La recibió con la expresión que se reserva para las informaciones que confirman algo que uno quería que no fuera verdad. No dijo nada al respecto en público. En privado, se limitó a observar que hay personas que tienen una suerte que no se explica, lo cual era una manera de no reconocer que lo que había pasado no tenía que ver con la suerte, sino con una forma de mirar el mundo que él había descartado como imprácticas décadas atrás y que seguía sin entender cómo podía ser rentable. Rufina Contreras Ríos se estableció en el terreno de Aguascalmas al final de ese año. Llevó a los niños, la muleta, el retrato de Laureano, los trastes que habían sobrevivido el viaje y las manos que Laureano le había reconocido siempre como el mejor activo que tenía. El molino tardó en funcionar. El terreno tardó en producir. Las cosas que tardan son siempre las que más duran cuando llegan. Celestina aprendió a manejar la rueda del molino a los 9 años, con una competencia que hizo que un arriero que pasó a comprar harina le preguntara si era ella quien lo operaba, y cuando ella dijo que sí, él asintió con el respeto específico de quien reconoce que está frente a alguien que sabe lo que hace. Benicio prefería el exterior, el arroyo, los límites del terreno, y recorría a diario el perímetro de las 40 hectáreas con la propiedad de quien ha crecido, sabiendo que ese espacio existe por razones concretas y que vale la pena conocerlo bien. Crisanto, el menor, creció con el sonido de las piedras de moler como música de fondo, y según Celestina, cuando él era ya mayor y le preguntaban por qué no le molestaba ese ruido constante, él decía que era el único ruido que le había resultado familiar desde antes de tener memoria de nada. El cántaro de barro que Rufina había llevado del jacal de San Gregorio, el que había vaciado en el desierto, se rajó del todo en el viaje final al terreno de Aguascalmas. Era demasiado viejo y el camino demasiado largo. Rufina lo encontró hecho añicos en el fondo del costal y los recogió todos sin botarlos, los envolvió en un trapo y los guardó en una repisa del molino. No como reliquia sentimental, porque Rufina no era de esas, sino porque las cosas que han servido para lo que servían merecen al menos el gesto de no desaparecer como si no hubieran existido. La señora Natividad, la de San Gregorio, la que había dado el bulto de frijoles y la cinta de cuero sin preguntar nada, recibió años después una carta que Celestina escribió de parte de su madre.
No decía mucho porque Rufina no era mujer de muchas palabras por escrito, como tampoco lo era de palabra. Decía que el gesto había sido recordado, que había tenido peso, que hay cosas que se hacen sin esperar respuesta, y que eso, precisamente, es lo que les da el valor que tienen. Natividad no respondió la carta, pero Fermina, que se enteró de que la carta había llegado y que alguien había dicho algo en San Gregorio que resonó, guardó ese dato con la culpa tranquila de quien sabe dónde estuvo y dónde no pudo estar cuando importó. No era un reproche de nadie, era simplemente la información, que en ciertos casos es más duradera que cualquier reproche. Hubo momentos, en los primeros años del molino, en que el trabajo no alcanzaba y el arroyo bajaba y el techo se filtraba en 3 puntos distintos al mismo tiempo, y Rufina hacía el cálculo de lo que costaba resolver cada cosa, y encontraba que el número no cerraba. En esos momentos, sacaba las esquirlas del cántaro de la repisa, las ponía sobre el banco de trabajo que Benicio había construido con distintas maderas encontradas, y las miraba durante el tiempo que necesitaba para recordar que había estado en circunstancias en las que el número tampoco cerraba y que de alguna manera el número había terminado cerrando. Después guardaba las esquirlas, volvía a la cuenta y encontraba algún camino que no había visto antes. No siempre era el camino correcto, pero era un camino, y para Rufina Contreras Ríos eso siempre había sido suficiente para empezar. ¿Conociste a alguien así en tu vida? ¿A alguien que dio lo último que tenía sin saber lo que eso significaba? Cuéntanoslo en los comentarios, porque hay historias que no se pueden guardar y la tuya también merece ser escuchada.